Hola chiquillos y chiquillas, nos volvemos a encontrar. Espero que estén todos y todas súper bien en sus casas. Hoy día nosotros vamos a estar revisando en este video qué es el efecto estético. Ya vamos a ir recordando un poquito este concepto porque lo estuvimos viendo un poco a principio de año, pero esta vez vamos a ir andando un poquito más en él porque como finalidad vamos a tener que vamos a crear un cuento en donde nosotros vayamos a desarrollar este concepto que es el efecto estético. ¿Ya? Entonces, como objetivo principal, nosotros hoy día vamos a tener que vamos a crear efecto estético mediante la elaboración de un cuento. ¿Ya? A continuación, entonces, nosotros vamos a tener distintas partes en este video, ¿ya? En primer lugar, yo les voy a ir explicando a continuación qué es el efecto estético, pero principalmente cómo lo vamos a entender nosotros en la literatura, ¿ya? Y luego yo les voy a ir explicando las características del cuento que yo les voy a solicitar a ustedes, pero sobre todo también vamos a andar en los distintos recursos que ustedes pueden utilizar al momento de elaborar su cuento. Ya, chiquillos. Entonces, nosotros sabemos ya y tenemos claro que el día de hoy vamos a estar revisando lo que es el cuento, pero principalmente lo que es el gozo estético y cómo esto se puede ver representado en un cuento. Porque eso va a ser nuestra finalidad y el trabajo que yo finalmente les voy a pedir a partir de, de esta actividad que vamos a estar trabajando a continuación. Pero para esto nosotros tenemos que entender en primer lugar qué es el efecto estético, qué es la estética. Nosotros habíamos hablado un poco acerca de esto, eh, pero es necesario que retomemos un poco esta conversación para que esto quede claro. Ya esto es algo súper amplio y podemos decir muchas cosas sobre ello. Pero quedémonos principalmente con la idea de que la estética, el campo de la estética va a ser un campo de investigación artística principalmente, que va a estudiar mucho los parámetros de lo bello, qué cosas caen dentro de los cánones de belleza, por ejemplo. Va a estudiar también mucho las percepciones y las sensaciones que uno puede experimentar frente a una obra o que un artista trata de representar en una obra. Artista en todas sus vertientes, digamos, escritores, pintores, arquitectos, cineastas. Cualquier campo de expresión artística puede representar y puede tener un efecto estético y va a tenerlo siempre, ¿ya? Entonces nosotros nos tenemos que quedar con esta idea de que el efecto estético finalmente, y quédense con esta idea, de que el efecto estético, la gracia que va a tener es de que nos va, es aquella sensación que nosotros vamos a experimentar al momento de poder acercarnos a una obra. Si lo llevamos hasta la literatura, que es lo que nos interesa a nosotros en este momento, vamos a entender el efecto estético entonces como aquellas sensaciones, emociones también, que me produce a mí un texto al momento de leerlo, ¿ya? ¿Por qué? Porque la literatura y cualquier texto literario en general, la gracia que va a tener es que me va a transmitir a mí una experiencia de vida y hechos que pueden pasar en ciertas situaciones, ideas que otra persona puede tener en su mente, otras realidades que sean súper lejanas a las nuestras, y en fin, la literatura en sí nos va a dejar siempre distintas expresiones, distintas sensaciones, distintas emociones. Y esas distintas sensaciones y esas distintas emociones que nosotros podemos sentir o conocer a partir de la literatura van a ser el efecto estético que este texto va a tener en mí, ¿ya? Eh, para que esto les vaya quedando más claro, por ejemplo, va a ser muy distinta el efecto estético que un texto de terror podría tener, como podría ser Frankenstein. Va a ser muy distinto el efecto estético que una obra como esta va a tener sobre un lector frente a una obra como podría ser Romeo y Julieta, por ejemplo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las temáticas que tratan son muy distintas. Entonces, si las temáticas que estos textos van a tratar son tan distintas, la forma en que se van a contar o las sensaciones y las emociones que van a experimentar los personajes de estas obras van a ser muy distintas unas de otras, ¿ya?
Entonces el efecto estético, por ejemplo, de Frankenstein va a ser un efecto que va a acercarme mucho más hacia el terror. Entonces van a haber ciertas sensaciones que se van a ir experimentando que van a ser muy distintas a las de una novela romántica eh, o de una obra teatral como, romántica como podría ser Romeo y Julieta. ¿Ya? Quedémonos con esta idea entonces, ¿ya? No andemos tanto en eso porque puede ser un poco complejo, pero a mí me interesa, chiquillos y chiquillas, que por el momento nos quedemos con la idea de que el efecto estético en sí van a ser aquellas sensaciones y aquellas emociones que yo puedo sentir a partir de un relato, de una historia. Ya, chiquillos, entonces, como actividad hoy día, lo que van a tener que hacer es que van a tener que crear un cuento en donde haya, donde haya efecto estético, perdón, ¿cierto? Para esto, entonces, este cuento tiene que tener como mínimo dos planas, si es que lo hacen en computador. Les doy las indicaciones igual en la guía. Eh, y si lo hacen a mano, tiene que tener como mínimo tres planas de su cuaderno. ¿Ya? Y después me mandan las imágenes que eh, pueden sacarle fotos a sus cuadernos y me mandan a mí su trabajo de esta manera. ¿Ya? Eh, pero chiquillos, en este momento me parece mucho más necesario que ahondemos en cómo tienen que hacerlo ustedes para poder crear su cuento y que en este cuento pueda haber un cierto efecto estético. Si nosotros hablamos de efecto estético, chiquillos y chiquillas, principalmente se van a tener que preocupar de que las cosas que ustedes vayan a representar en su cuento sean atingentes a la realidad que ustedes conocen. Porque van a tener que hablar sobre sensaciones y emociones que ustedes conocen. No pueden hablar sobre cosas que no hayan vivido porque difícilmente van a poder saber a ciencia cierta más o menos cuáles son las sensaciones o las emociones que se sienten en situaciones que ustedes no han vivido o en condiciones que no conocemos. ¿Ya? Podríamos imaginarlas y acercarnos un poco a eso, pero en este momento vamos a hacer un ejercicio en donde vamos a hablar sobre cosas que nosotros sabemos, que nosotros conocemos y que nos interesan. ¿Ya? Entonces, en su relato, chiquillos y chiquillas, van a tener que basarlo en un contexto que sea similar al que ustedes ven en su entorno, en su día a día. ¿Ya? Cómo ustedes ven los lugares donde habitan, ¿ya? Cómo puede ser su casa, cómo puede ser el colegio, cómo puede ser la comuna donde viven o cómo puede ser la ciudad en donde ustedes viven. O algo que hayan vivido, experimentado en algún viaje, si fueron de vacaciones alguna parte, por ejemplo, y han vivido algunas sensaciones o algo les ha llamado mucho la atención. eh, También pueden manifestar este tipo de experiencias en su cuento. ¿Ya? Es súper importante entonces. Pero tratemos siempre de que sean cosas conocidas. Eso es muy importante. ¿Ya? Eh, entonces tenemos que pensar un poquito qué cosas les interesaría a ustedes poder representar en su cuento. Y cuando ya tengan más o menos claro el tema que quieren tratar ustedes ahí, eh, van a tener que tener claro también que esto no es, lo que les voy a decir a continuación no es algo que sea ciencia cierta y tengan que utilizar todos los recursos posibles, sino que ustedes tienen que centrarse en algunos, pueden tomar algunos y ser conscientes de aquellos que les van a servir para poder elaborar su texto. ¿Ya? Con respecto a esto les estoy hablando sobre ciertos recursos que van a ser literarios y ciertos recursos que van a ser lingüísticos al momento de poder elaborar su texto. Y eso se los explico a continuación. Dentro de los recursos literarios que nosotros podemos hallar, tenemos los siguientes que van a ser los principales, ¿ya? En primer lugar vamos a tener a los narradores, que, bueno, como ya sabemos, es quien nos cuenta el relato, ¿ya? Entonces nosotros podemos elegir un narrador omnisciente, por ejemplo, que va a ser aquel narrador que va a estar fuera de la historia. Em, Como también podemos elegir un narrador que esté dentro del relato, como puede ser un narrador protagonista, un narrador testigo, ¿ya? Eh, que van a hablar mucho acerca de qué forma nosotros queremos contar este relato y quién queremos que lo cuente, ¿ya? Además,
también vamos a tener los personajes de nuestro relato. Y acá es súper importante que tengan claro, chiquillos y chiquillas, que mientras más ustedes conozcan los personajes que quieren representar, eh, más creíble va a ser su relato. ¿Ya? Entonces, sus personajes, cuando ustedes los mentalicen, traten de pensar primero qué perfiles van a tener sus personajes. ¿Cuál va a ser su perfil físico? ¿Cuál va a ser su perfil psicológico? Porque de esa manera ustedes saben de qué forma van a actuar sus personajes frente a determinadas situaciones. ¿Ya? Además, pueden encontrar también una estructura narrativa que va a hablar mucho acerca de la forma en que yo quiero contar este relato, ¿ya? ¿Qué orden le voy a dar? Y ese orden va a ser la disposición de la narración, ¿ya? Porque nosotros tenemos que recordar que nosotros podemos contar un relato en distintos tiempos. O sea, yo podría partir en un momento presente, irme hacia el pasado, por ejemplo, y eso va a ser una disposición de narración que va a ser totalmente distinta a si yo contara todo como si fuera pasando en el momento, en un mismo momento, por ejemplo. Y eso va a ser una disposición de la narración, ¿ya? Y la estructura narrativa entonces va a ser el orden que yo le voy a dar a esto. A diferencia de los recursos literarios, también vamos a encontrar ciertos recursos lingüísticos que van a ser y van a tener mucha más relación con la forma en que escribo yo mi relato, ¿ya? Distinto a la forma en que yo lo quiero contar o cómo yo armo esta historia, que va a tener mucho más que ver con los recursos literarios, ¿ya? Los recursos lingüísticos que nosotros podemos encontrar principalmente entonces van a ser los siguientes. Vamos a tener un léxico valorativo, que va a ser el vocabulario que yo voy a utilizar al momento de escribir mi relato. ¿Qué palabras voy a escoger yo para poder decir algo? Vamos a tener que el uso de verbos también va a ser súper importante porque van a ser aquellas acciones que van a cometer nuestros personajes. ¿Ya? Los deícticos. Los deícticos pueden ser un poco complejos, chiquillos y chiquillas, y por eso no se los voy a exigir tampoco. Pero los deícticos son aquellas palabras que no tienen un sentido tan claro por sí solas, ¿ya? Como por ejemplo, si yo digo la palabra aquí o allí, porque si yo las digo por sí solas no sé bien a qué me estoy refiriendo, ¿ya? Y esas son palabras que nosotros recurrentes vamos a ir utilizando, pero es súper importante que vayamos teniendo en cuenta también las clasificaciones de este tipo de palabras, ¿ya? Y esas son palabras que se llaman deícticas. ¿Por qué? Porque, como les decía, no tienen un significado, no es un significado, perdón, no tienen un sentido tan claro por sí solas, ¿ya? Necesito tener yo mayor información para poder saber bien a qué se refiere. ¿Ya? Como las palabras aquí, allí, presente, yo, porque por ejemplo si yo digo yo, si no tengo mayor información no sé cómo es ese yo, ¿cierto? Eh, Además, dentro de los recursos lingüísticos podemos encontrar la puntuación, que va a ser súper importante también para poder redactar un texto de manera correcta, ya el correcto uso de los puntos seguidos y puntos apartes. Eh, También vamos a tener las construcciones oracionales, que va a decir de la forma en que yo voy a construir las oraciones al momento de elaborar mi texto, ¿ya? Recuerden que el orden de las palabras, chiquillos y chiquillas, también puede decir mucho acerca del contenido de un texto. También vamos a tener figuras literarias, que son todos aquellos recursos que nosotros podemos utilizar o para embellecer un texto o para poder transformar su mensaje y mencionar algo de cierta manera, ¿ya? Nosotros podemos decir, darle un sentido a algo, pero lo podemos decir de diversas maneras. Y las figuras literarias nos ayudan mucho a encontrar distintas maneras de poder expresar una misma idea o de poder embellecer un texto. Y por último también vamos a tener las diadas y las triadas. Y esto, al igual que los deícticos, son un poco complejos, pero es importante que vayan teniendo un poco de noción sobre estas cosas. Las diadas y las triadas, chiquillos, son unos términos filosóficos. Es un término filosófico que va a hablar mucho acerca de la relación entre conceptos, ¿ya? Siempre los conceptos y las palabras en sí
suelen estar relacionadas de manera o doble o triple cuando las utilizamos, ¿ya? Algunas palabras en específico, yo les voy a ir explicando más o menos cómo. Pero también va a hablar mucho acerca de conceptos, ¿ya? Por ejemplo, una triada, si yo digo la palabra esto, eso y aquello, eso sería una triada porque se puede referir a indicar algo, pero con distinta cercanía a la persona que lo está diciendo. ¿Ya? Eso es una triada. Por ejemplo, si yo digo esto y tomo algo, eh, chiquillos, para que entiendan mejor la triada. Por ejemplo, si yo tomo este cuadro y digo este cuadro, esto es una forma. Ahora, por ejemplo, yo podría decir ese cuadro porque ya no lo tengo en las manos, ya no está tan cerca mío, ¿cierto? Entonces ya no diría este cuadro, sino que diría ese cuadro y lo indicaría, ¿ya? Eso, por ejemplo, chiquillos, sería una diada, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo decía este cuadro y luego decía ese cuadro dependiendo si yo lo tenía en mis manos o si lo dejo en otro lado y lo tengo que indicar, ¿ya? Entonces eso va a hablar acerca de las relaciones de palabras que pueden ser duales, ¿ya? Como lo bueno o lo malo, por ejemplo, o como podría ser este ejemplo que yo les acabo de dar sobre cómo podemos indicar objetos. Súper importante entonces, chiquillos y chiquillas, que al momento de poder elaborar ustedes su propio cuento, tengan en consideración tanto los recursos literarios que pueden utilizar en él, como también los recursos lingüísticos que podemos encontrar, ¿ya? Cuiden siempre la ortografía y la redacción y dense también el tiempo siempre para poder revisar sus textos antes de enviármelo. Ya, chiquillos y chiquillas, estamos llegando a la parte final. Entonces, para que no se les vaya a ir ni les vaya a quedar alguna duda, el cuento entonces tiene que tener dos planas si es que lo hacen a computador y tres planas si es que lo hacen en el cuaderno. ¿Ya? Em, Recuerden siempre los distintos recursos que pueden utilizar y que el cuento tiene que tener y estar basado dentro de un contexto que ustedes conozcan, ¿ya? Entonces van a crear un mundo ustedes dentro de lo que ustedes conocen, van a crear personajes y a través de esos personajes y el relato que ustedes van a contarme, yo tengo que ver que en ese relato haya cierto efecto estético, ¿ya? Entonces tiene que transmitir alguna experiencia, tiene que transmitir emociones, porque a estos personajes les tienen que pasar ciertas cosas que sean importantes. Como dato, chiquillos, siempre que quieran escribir un texto, traten de no ser tan literales de repente. Entonces, si yo quiero que un personaje sea un delincuente, yo no digo que este personaje es un delincuente, sino que, ¿qué voy a hacer? Yo voy a mostrar a través de las acciones que este personaje va a cometer que ese personaje es un delincuente, ¿ya? Y eso, chiquillos y chiquillas, va a dar siempre una mayor experiencia estética al lector, porque a través de las acciones de los personajes, yo voy a transmitir una emoción o cierta experiencia de vida, ¿ya? Que va a ser completamente humana porque a este personaje le va a pasar algo que va a ser muy verosímil con la realidad. ¿Ya, chiquillos y chiquillas? Eso. Cualquier duda que tengan me pueden contactar, ya saben, a mi correo o en WhatsApp y tienen hasta el día 8 de junio para poder enviar. Si por algún motivo se atrasan, también me pueden ir contactando y ahí lo vamos solucionando. ¿Ya? Cuídense mucho y nos estaremos viendo en una próxima clase.